Y Angie Rodríguez habló en Canal 1 Noticias y entre muchas otras cosas habló de su salud mental luego de que el presidente Petro hiciera pública una de sus incapacidades médicas relacionadas con una crisis psiquiátrica. Hablamos con expertos y con la gente en la calle sobre si ahora las situaciones de salud mental deberían de conocerse y ser usadas. ¿Qué tan importante considera que es proteger la privacidad de la historia clínica de cualquier persona? A mí me parece muy importante. Puede ser bueno y puede ser malo, pero lo mejor es reserva de la información. Súper importante porque obviamente la privacidad en sí del ser humano. Demasiado importante, porque pues es algo que uno tiene que tener intimidad en cuanto al estado de salud de cada paciente. ¿La salud mental puede convertirse en un arma en el debate político? He tenido que enfrentar una situación de ansiedad y depresión. En las últimas horas, la polémica dejó de centrarse en las denuncias de Angie Rodríguez contra el gobierno y pasó a otro debate. ¿Es válido usar información privada de la salud mental de una persona para una confrontación pública? Jamás. Eso es falta de respeto, de altura, de ética, y más viniendo de un presidente. No creo que sea válido porque pues eso es privado, ¿no? Y no se debe hacer eso para que la otra persona que está sacando eso a la luz gane beneficios sobre esa otra persona. No, para nada válido. Realmente es cuestionable desde el punto ético, moral y social, porque pues no debería ser el deber ser, valga la redundancia. Eso es una intimidad de cada uno. Todo comenzó luego de que el presidente Gustavo Petro divulgara un documento relacionado con una incapacidad médica de Angie Rodríguez. Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas, de las que ya salió. ¿Tan rápido? Y por tal razón le solicitó al ministro de Hacienda declarar insubsistente a la directora del Fondo de Adaptación por incompetente. Tras la publicación realizada por el jefe de Estado en X, esto respondió la exdirectora del DAPRE. Frente a este punto le quiero decir, señor presidente de la República, la salud mental es un derecho fundamental y no es un motivo para la exclusión, para la discriminación y mucho menos para la burla como usted lo acaba de señalar. Desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría hacemos un llamado absolutamente a toda la comunidad en que no se utilicen términos ni conceptos para desacreditar o para estigmatizar la enfermedad mental o las personas a las que les dan un diagnóstico con una enfermedad mental. Este caso abrió una discusión mucho más allá de la política, en la forma en cómo hablamos sobre la salud mental. La información clínica de una persona debe ser utilizada en este marco y de una manera ética, respetuosa y precisamente con el trato que se requiere para no vulnerar la integridad ni los derechos de una persona. Lo que se debe instar es a pedir ayuda, a alzar la mano cuando se requiere y que en ningún momento el hecho que una persona manifieste que está asistiendo donde el psiquiatra, donde el psicólogo, sea utilizado para desacreditar o desestimar su integridad y su individualidad. Hoy la conversación dejó de ser entre Petro y Angie Rodríguez. También es una oportunidad para preguntarnos cómo respetamos la información privada de las demás personas y en evitar estigmatizar a quienes requieren de ayuda profesional. Con la cámara de Eric González, Diego Alejandro Ruiz, Sin Carreta. Pues hoy el presidente Gustavo Petro anunció que tomará acciones legales contra Angie Rodríguez, según dice el presidente, por su manera de defender su puesto a partir de la mentira. Pues ella no se quedó atrás y anunció que lo denunciará en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Veremos qué sigue pasando con este escándalo. Así va el empalme. Y mientras hay discusiones políticas de todo tipo, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha continuado haciendo empalmes regionales. El más reciente ha sido en Ibagué, Tolima, cuando el presidente estuvo allí esta mañana para hablar con las autoridades regionales y los 47 alcaldes del departamento. En su discurso, de la Espriella apoyó nuevamente a gobernadores y alcaldes. A esa gente que es la más necesitada, la que requiere de la acción decidida del Estado, hay que hacerlo a través de ustedes, que representan la más clara expresión democrática. Los gobernadores y alcaldes representan como nadie la voluntad popular en las ciudades y pueblos de Colombia. Ustedes no son mis subalternos, ustedes son mis compañeros de lucha para sacar este país adelante, queridos alcaldes. Como presidente de la República les voy a honrar
y voy a honrar a sus pueblos, aliviando los dolores de su gente y respaldándolos como nunca antes se ha hecho desde el Gobierno Nacional. Y hoy al empalme se sumó un ambiente de cordialidad por parte de Carlos Suárez, quien, recordemos, es un abogado y estratega político colombiano. Él se convirtió en uno de los asesores más cercanos y el principal artífice de la campaña digital y estratega de Abelardo de la Espriella. Carlos había tenido encontronazos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La discusión surgió porque Uribe acusó a Suárez de haber coordinado en el pasado reuniones entre Iván Cepeda, Piedad Córdoba y exparamilitares. Suárez respondió criticando duramente al uribismo como el pasado y la politiquería decadente. Esto generó una fuerte pelea pública con insultos cruzados que tensionó las relaciones, pero que terminó con una buena enseñanza y mensajes positivos. El 28 de julio de 2026, Carlos Suárez publicó un trino ofreciendo reconciliación. Propuso pasar la página, cerrar unilateralmente la discusión pública y enfocarse en construir la patria. También destacó que la unidad de la patria está por encima de todo y que ni la majestad presidencial ni la expresidencial deben ponerse en juego en enfrentamientos innecesarios, priorizando el bien superior del país. Y al volver a Sin Carreta les hablaremos a ustedes, los que son padres, para que sepan qué es lo que deben tener en cuenta cuando sus hijos tengan acercamientos a las redes sociales, porque 1 de cada 5 menores que usan redes sociales han sido explotados sexualmente. Lo que me dijo la coordinadora era que estaban en el ajetreo, dijo las palabras textuales, en el ajetreo del desayuno, y que sonó un plato. Cuando sonó el plato, despuesito que fueron a mirar, encontraron a Nilsa en el piso morada. Ya estaba en sus últimas. Y al volver a Sin Carreta, nuestra conversación con Elías Tuta, un hombre que perdió a su hermana luego de que ella se atragantara comiendo mientras estaba en un centro de atención externa del distrito de Bogotá. Su familia pide claridad en lo que pasó. Gracias por continuar con nosotros en Sin Carreta. Estas son las noticias más importantes de las regiones y el mundo. Seguirán detenidos en el pabellón de funcionarios públicos en la cárcel de La Picota en Bogotá los excongresistas Andrés Calle e Iván Name, vinculados en el caso de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. La Corte Suprema de Justicia confirmó su decisión de negar libertad contra los expresidentes de la Cámara y Senado por vencimiento de términos. Además, ordenó practicar nuevas pruebas relacionadas con la trazabilidad y el dinero de los traslados de los dineros. El derrumbe registrado el pasado fin de semana en Cajamarca provocó el cierre de una de las calzadas de la vida conocida como La Línea, entre los departamentos del Tolima y Quindío. Los conductores han sido los más afectados por esta contingencia vial, pues se les ha incrementado los tiempos de recorrido y generado mayores costos de operación por el aumento en el consumo de combustible. Esto es importante porque recordemos que por esa vía pasa entre el 40% y el 70% de la carga del país. Y en redes sociales se ha hecho viral un intento de robo en Coveñas, luego de que el presunto ladrón capturado en flagrancia por los ciudadanos terminara recriminando a la víctima por manifestar su intención de denunciarlo ante las autoridades. En el video se puede evidenciar cómo el capturado le dice molesto a la víctima que le entregó todo y que no le pasó nada. La víctima era un turista de la zona. Estas y más noticias en Canal 1 Noticias. Sin Carreta. Y un dato que preocupa. En Colombia, 1 de cada 5 adolescentes entre los 2 y los 17 años que usan Internet sufrió alguna forma de abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología en un solo año. Atención, porque son más de 860.000 víctimas. ¿Cómo operan los depredadores digitales y qué pueden hacer los padres para proteger a sus hijos? Se lo contamos Sin Carreta. A simple vista, esto es solo un celular, pero preste atención porque una sola aplicación en este dispositivo podría estar conectando a su hijo con un depredador sexual sin que usted se dé cuenta. ¿Usted le revisa el celular a su hijo? Sí, mi mamá y mi esposa. ¿Sabe cuáles son las aplicaciones que más utiliza? Sí, yo sobre todo YouTube. Yo no sé qué página se me... Sí, la tecnología tiene su celular y su tableta, pero
restringidos. ¿Usted sabe qué aplicaciones utiliza él en su celular y en su tablet? Sí, señora. Roblox, Minecraft. La Corte Suprema de Justicia reveló que 1 de cada 5 menores usuarios de Internet en Colombia han sido víctimas de abuso sexual o algún tipo de acoso o chantaje. ¿Cuáles son las aplicaciones que deben encender la alerta roja a los cuidadores? Particularmente la que estamos nosotros muy pendientes con el niño es Roblox, porque en alguna oportunidad se la entregamos al niño, le dimos la confianza y evidenciamos que él pues, interactuaba con personas que no teníamos ni idea de quiénes eran. Nos generó una alerta y le suspendimos la aplicación. Las redes sociales, Facebook, Instagram, esos son los que más acceso tienen ellos y son los como muy peligrosas. ¿Usted cree que un juego podría representar algún riesgo para los niños? En algunas ocasiones sí. No, esas no. Esas no, porque eso es un juego de armar figuras, de ser creativo, entonces yo pienso que no. Y es que en la calle la gran mayoría piensa que los juegos son inofensivos, pero ojo, redes sociales como TikTok e Instagram exigen un monitoreo constante ante el riesgo de mensajes directos de desconocidos y perfiles falsos. Además, entornos digitales como Roblox, Discord o las salas de chat en videojuegos entran en alerta prioritaria de acompañamiento. Allí los canales de conversación en tiempo real son aprovechados por depredadores que se camuflan como niños, ganándose su confianza con regalos y monedas virtuales a cambio de fotos, videos e información privada. Le estaba escribiendo una persona que no sabíamos quién era, una persona tal vez seguramente grande y obviamente que sabemos que toca estar pendiente porque ellos son grandes y se hacen pasar por chiquitos, pero tuvimos mucho control con eso y no, afortunadamente no pasó nada. Las cifras de la Corte Suprema de UNICEF no mienten. El 15% de los jóvenes ha recibido contenido sexual sin su consentimiento y al 6% le han ofrecido dinero o regalos por fotos privadas, algo que en casa usted podría pasar por alto. Pero ¿saben los padres y los niños qué hacer en caso de acoso digital? Pues yo en ese caso lo bloqueo. Lo bloqueamos inmediatamente. Primero le pregunto a mi hijo con quién está hablando. En el caso de Roblox, cuando nos pasó, le preguntamos con quién estás hablando. Entramos a hacer el seguimiento de todo el juego, de la trazabilidad de qué es lo que está haciendo. No, inmediatamente investigar a ver y preguntarle pues lo que más se pueda a ella y cortar definitivamente. Si usted descubre actividad sospechosa, este es el protocolo oficial que debe seguir. Guarde evidencia y no borre el chat. Denuncie en el CAI virtual o la línea 123 de la policía y establezca un diálogo sin castigo. Si el niño siente miedo, se aislará y no le volverá a contar. Ante esta alerta, los expertos aseguran que no se trata de prohibir el uso de estas tecnologías, sino de no dejar solo a los niños. Acompañe a sus hijos, revise su celular y sobre todo, hable con sus hijos sin carreta. Llegué al hospital y me dijeron, su hermana está muerta. Así lo recuerda Elías Tuta. Así recuerda Elías Tutas el momento en que le informaron del fallecimiento de su hermana Nilsa Tuta, una mujer con discapacidad cognitiva. Según su familia, Nilsa había salido como todos los días a un centro de atención externa del distrito en Bogotá. Allí presuntamente se ahogó mientras comía, un hecho que terminó causándole la muerte. Ahora sus familiares piden claridad sobre lo que ocurrió y exigen que se investigue a fondo su muerte. Es que llamamos al 123 y no llegó la ambulancia, vamos a ir en la ruta. Llegué al hospital de Engativá y me dijeron, su hermana está muerta. Mami, el columpio. Ella era Nilsa Dufay Tuta, mujer de 48 años con discapacidad cognitiva, una mujer amorosa, aferrada a la vida. Así la describe su hermano Elías Tuta Forero. Su edad real mental es de una niña de 1 año y medio. En su certificado de discapacidad tenía el 100% de cuidado. Nos fuimos a vivir con mi hermana, bañarla, cambiarle el pañal, vestirla, darle su comida. Se volvió mi compañera. Nilsa murió atragantada después de comer un pedazo de pera, un alimento que no estaba permitido dentro de su dieta. Ella asistía a una fundación que era tercerizada por Integración Social, se llama Fundación Los Ángeles, y allá le daban desayuno, almuerzo y once, o sea que ni siquiera le estaban teniendo la dieta ordenada por la nutricionista. Llegó el 9 de julio, lo que parecía un día más para Nilsa y su hermano, hasta que recibió lo que podría ser la llamada más confusa y dolorosa de toda su vida. A las 9:50 me dicen, no se vaya a asustar, pero Nilsa tuvo un atragantamiento
y en ese atragantamiento vamos a seguir el protocolo. Entonces ya lo llamo, le aviso para dónde llevamos a Nilsa. Lo que me dijo la coordinadora era que estaban en el ajetreo, dijo las palabras textuales, en el ajetreo del desayuno, y que sonó un plato. Cuando sonó el plato, despuésito que fueron a mirar, encontraron a Nilsa en el piso morada. Ya estaba en sus últimas. No había nadie vigilando el entorno. Cuando se dieron cuenta habían pasado aproximadamente 8 o 10 minutos. Lo que me dice el doctor de Engativá, llegó muerta. Hoy en Sin Carreta no queremos recordar a Nilsa como un número más, sino como una persona que tal vez sin saber daba luz a los que la rodeaban. ¿Dios qué es? Dios es amor y Nilsa era amor. Cuando Nilsa estaba conmigo, Dios estaba conmigo. Nilsa todo lo daba, todo lo entregaba, nunca estaba en desacuerdo. Por su parte, la Secretaría de Integración Social publicó este comunicado el 13 de julio del 2026, en el que confirma la muerte de Nilsa Tuta el 10 de agosto y afirma además que desde el primer momento acompañó a la familia de manera directa. Sin embargo, Elías tiene una versión diferente. El comunicado fue una mentira total. Eso pasó el 9. Y el comunicado lo sacaron 13. Integración Social dice que acompañamiento. En ningún momento me acompañaron. Ni económica, ni física, ni psicológica, de ninguna manera. Por su lado, el concejal Andrés Osanga también hace un llamado. Queremos saber si se cumplieron los protocolos de atención, si las personas que están a cargo de ese centro estaban capacitados para atender una emergencia de ese tipo. Porque el comunicado de prensa dicen que falleció el 10 de julio, cuando el 9 de julio sus familiares se acercaron al hospital de Engativá y les informaron que ella llegó sin signos vitales y después de varios minutos de reanimación no habían podido salvarle la vida. Pero más allá de las irregularidades que denuncian, está lo más importante, un angelito que hay que recordar. Los perros. Un ser maravilloso. Es muy difícil de olvidar, porque cuando a uno lo saludaba, lo abrazaba muy fuerte. Ya era solo amor.